En este video hablaremos del crecimiento y desarrollo del aparato respiratorio y será dado por las estudiantes Carla Elizabeth Saz Medrano, Ana Guadalupe Hernández Serrano y Juana Eloisa Enardes García. Como objetivo tenemos conocer el desarrollo del aparato respiratorio intrauterino y el proceso de adaptación. El sistema respiratorio está compuesto principalmente por los pulmones situados en la cavidad pleural, también por estructuras que forman la porción conductora, ya sea nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos, y una porción propiamente respiratoria, los bronquiolos respiratorios, los sacos alveolares y los alvéolos. En la última porción se realiza el intercambio gaseoso después del nacimiento, cuando los pulmones se expanden. Durante la vida prenatal, la sangre fetal recibe el oxígeno por medio del intercambio con la sangre materna en la placenta. Esta información se puede encontrar en Embriología Humana de Valdés, en el capítulo de Sistema Respiratorio, página 1300. Formación de las yemas pulmonares. Para empezar, el intestino primitivo se divide en anterior, medial y posterior. Cuando el embrión tiene aproximadamente 4 semanas de vida, en la pared ventricular del intestino anterior aparece un divertículo respiratorio o yema pulmonar. El aspecto y la localización de esta yema pulmonar dependen del aumento del ácido retinoico, producido por el mesodermo adyacente. Este incremento de ácido retinoico aumenta el factor de transcripción TBX4, que se expresa en el endodermo del tubo intestinal, en el lugar del divertículo respiratorio. El factor de transcripción TBX4 induce la formación de la yema, su continuo crecimiento y la diferenciación de los pulmones. Por esta razón, el epitelio del revestimiento interno de la laringe, la tráquea y los bronquios, así como el de los pulmones, es de origen endodérmico. Los componentes del tejido cartilaginoso, muscular y conjuntivo de la tráquea derivan del mesodermo visceral que rodea el intestino anterior. Al principio, la yema pulmonar se comunica con el intestino anterior. Sin embargo, cuando el divertículo se expande caudalmente, dos crestas longitudinales, llamadas crestas traqueoesofágicas, las separan del intestino anterior. Después, cuando estas crestas se fusionan, pasan a formar el tabique traqueoesofágico. El intestino anterior queda dividido en una porción dorsal, que sería el esófago, y una porción ventral, que sería la tráquea y las yemas pulmonares. Esto se puede encontrar en la Embriología de Lachmann, capítulo del Sistema Respiratorio, página 215. Fosas nasales. La nariz se desarrolla de la porción lateral de la prominencia frontonasal a partir de la 4ª semana. La primera manifestación de la nariz es la formación de las plácolas nasales, que son dos engrosamientos del ectodermo superficial. Al principio las plácolas nasales son convexas hacia afuera, pero pronto se invaginan en su porción central, dando lugar a la formación de las fobias nasales. Alrededor de las fobias nasales se desarrollan las prominencias nasales mediales y nasales laterales, y cada una de las fobias se transforma en un saco nasal primitivo. Hacia el final de la 5ª semana se inicia la migración de las prominencias nasales hacia la línea media, lo que acerca también a los arcos nasales. Cuando se fusionan las prominencias nasales, se forma el tabique nasal, separando la cavidad nasal original en dos partes, la cavidad nasal derecha y la cavidad nasal izquierda. Los sacos nasales primitivos están separados de la cavidad bucal por la membrana bucosnasal, la cual comienza a romperse en la 6ª semana. Al romperse esta membrana, se establece la comunicación de las cavidades nasales con la cavidad bucal, a través de las coanas primitivas, situadas justo detrás del paladar primario. Las coanas primitivas se mueven hacia atrás de la nasofaringe para dar origen a las coanas definitivas. Durante este lapso, las paredes laterales de las cavidades nasales
Se conforman las conchas o cornete superior, medio e inferior, y en su techo se empieza a formar el epitelio olfatorio. Esta información la podemos encontrar en Embriología humana y Biología del desarrollo de Arteaga, en el capítulo de Desarrollo de la cara y el cuello, en la página 282. Ahora seguimos con la formación de la laringe. El revestimiento interno de la laringe se origina a partir del endodermo, pero los cartílagos y los músculos se crean a partir del mesénquima de los arcos faringios cuarto y sexto. La rápida proliferación de este mesénquima hace que el aspecto del orificio laringio cambie y deje de ser una hendidura sagital para convertirse en una hendidura en forma de T. Más tarde, cuando el mesénquima de los dos arcos citados se transforma en los cartílagos tiroides, cricoides y aritenoides, ya es posible reconocer la característica forma adulta del orificio laringio. Aproximadamente en el momento en que se forman estos cartílagos, el epitelio de la laringe también prolifera rápidamente y cierra su luz de forma transitoria. Posteriormente, unos pliegues de tejido se diferencian en las cuerdas vocales verdaderas y falsas. Formación de la tráquea, los bronquios y los pulmones. Mientras se va separando del intestino anterior, la yema pulmonar forma la tráquea y dos bolsas laterales, que serían las yemas bronquiales. Al iniciarse la quinta semana, cada una de estas yemas se agranda para formar los bronquios principales derecho e izquierdo. Después, el derecho forma 3 bronquios secundarios, mientras que el izquierdo forma 2, lo que prefigura los 3 lóbulos del lado derecho y los 2 lóbulos del lado izquierdo. Con el posterior crecimiento en dirección caudal y lateral, las yemas pulmonares se expanden dentro de la cavidad del cuerpo en los canales pericardio-peritoneales. El mesodermo que cubre la parte externa del pulmón se transforma en la pleura visceral. La capa del mesodermo somático que cubre la pared del cuerpo por la parte interna se convierte en la pleura parietal, y el espacio entre la pleura parietal y la visceral es la cavidad pleural. A medida que el desarrollo prosigue, los bronquios secundarios se dividen repetidas veces y forman 10 broncos terciarios o segmentales en el pulmón derecho y 8 en el izquierdo, de tal manera que se crean los segmentos broncopulmonares del pulmón adulto. Hacia el final del sexto mes se han formado aproximadamente 17 generaciones o subdivisiones. Y esta información la podemos encontrar en Embriología de Lachman, en el capítulo de Sistema Respiratorio, página 217 a la 218. La maduración pulmonar. Este es un proceso que se inicia durante la vida intrauterina y termina en la vida postnatal, y prepara los pulmones para que se lleve a cabo el intercambio gaseoso al nacimiento. Y se divide en 4 etapas. La primera es la etapa pseudoglandular. Esta se desarrolla entre las semanas 5 y 16 de gestación. Su nombre se debe a la semejanza histológica del tejido pulmonar con el tejido glandular. En esta etapa el epitelio es cúbico y la luz de los conductos es estrecha. Su origen es endodérmico y es el precursor del epitelio respiratorio ciliado y de las células secretoras. Después de la 10ª semana es posible observar que la pared de los bronquios ya presenta cartílago, músculo liso y glándulas bronquiales. A partir de la semana 13 ya es posible encontrar células ciliadas. Al finalizar esta etapa ya se han formado la mayor parte de los elementos principales del pulmón. Sin embargo, durante este periodo no es posible la respiración en caso de un nacimiento prematuro. La siguiente es la etapa canalicular. Esta se presenta entre la semana 16 y 24 de gestación. En esta etapa hay un importante crecimiento de los túbulos respiratorios, donde pueden observarse ya los bronquios y bronquiolos terminales, rodeados por un mesénquima muy vascularizado. Durante el final del sexto mes, el epitelio respiratorio comienza a diferenciarse en células epiteliales alveolares tipo 1 o neumocitos tipo 1, que son los encargados del intercambio gaseoso.
y en células epiteliales alveolares tipo 2 o neumocitos tipo 2, que son los encargados de la producción del surfactante. La supervivencia de un feto que naciera durante la etapa final de esta fase es factible desde un punto de vista respiratorio. Sin embargo, la mayoría muere debido a la inmadurez de otros aparatos o sistemas. Etapa de saco terminal. La etapa de saco terminal ocurre entre las semanas 24 y el nacimiento. Durante esta fase aparecen los sacos terminales, los cuales están revestidos de células alveolares tipo 1 y células alveolares tipo 2. Desde este momento se establece la barrera alveolo-capilar. La función de esta barrera es permitir el intercambio gaseoso en la vida postnatal. Los fetos que nacen durante esta etapa tienen mayores probabilidades de sobrevivir, ya que la producción de surfactante por las células alveolares tipo 2 es mayor. Y la última fase es la fase alveolar. A partir del nacimiento comienza esta fase. Sin embargo, antes de nacer el feto, ya se han formado algunos alvéolos, que serían los alvéolos inmaduros o primitivos a partir de los sacos terminales. Hasta después del nacimiento es cuando predomina la proliferación de los alvéolos inmaduros y a partir de ellos se forman alvéolos maduros o definitivos, por lo que a este periodo se le conoce como fase alveolar, misma que termina aproximadamente a los 6 años de edad. Esta información la podemos encontrar en Biología del Desarrollo de Serna, en el capítulo de Intestino Primitivo, Desarrollo Pulmonar, de la página 122 a la 125. Seguimos con la formación de las arterias pulmonares. Los arcos aórticos son vasos sanguíneos embrionarios que se originan del saco aórtico. Durante la morfogénesis, los arcos aórticos se reorganizan y dan origen a los grandes vasos del corazón, así como las arterias pulmonares derecha e izquierda. El sexto par de arcos aórticos forma estas arterias, las cuales se unen con el tronco de la arteria pulmonar. En el lado derecho el segmento distal degenera, mientras que en el lado izquierdo forma el conducto arterioso, el cual conecta a la arteria pulmonar con el callado de la aorta, permitiendo el retorno del exceso de sangre hacia la circulación general durante la vida intrauterina. Lo podemos encontrar en Biología del Desarrollo de Serna en el capítulo de Desarrollo del Corazón y de los grandes vasos en la página 105. Formación de las venas pulmonares. Desde cada pulmón, los conductos de drenaje venoso convergen hasta formar una única vena pulmonar común de gran calibre, que vacía su contenido en la aurícula izquierda del corazón. A medida que se expande la aurícula, la vena pulmonar común se incorpora a su pared. Por último, la incorporación supera los puntos de ramificación primero y segundo de las venas pulmonares originales, de forma que al final en la aurícula izquierda entran 4 venas pulmonares independientes. Lo podemos encontrar en la embriología de Carlson en el capítulo de sistema digestivo, respiratorio y cavidades corporales en la página 422. Circulación pulmonar y circulación sistémica. La circulación pulmonar es definida como el recorrido que hace la sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho hasta los pulmones. La irrigación del pulmón es dada por 2 vías, la pulmonar y la bronquial. La circulación pulmonar transporta sangre venosa sistémica poco oxigenada que llega al pulmón a través de una red de arterias pulmonares ramificadas. La circulación sistémica y la circulación pulmonar es diferente la circulación fetal al neonato o el adulto, debido a que en el periodo fetal se encuentran 2 estructuras que forman parte de este proceso, que al momento del nacimiento estas estructuras se cierran.
La circulación fetal se inicia con la placenta. En la placenta llega la sangre oxigenada que necesita el feto. Esta sangre oxigenada pasa a través de la vena umbilical por el hígado y se unen a la vena cava inferior. Posteriormente llegan a la aurícula derecha y en la aurícula derecha la circulación fetal toma dos caminos. En el primero, la sangre se irá hacia la arteria pulmonar, pero hay que tomar en cuenta a mencionar que el volumen de sangre será menor debido a que la arteria pulmonar está con una presión más elevada y como resultado de esto, la sangre que llega a los pulmones del feto será menor. La mayor parte de la sangre que llega a la aurícula derecha toma otro camino, que es a través de una de las estructuras que mencioné anteriormente, la cual desaparecerá al momento del nacimiento. Es el agujero oval. Este agujero oval comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Así es como la sangre pasa de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda y luego pasa hacia el ventrículo izquierdo, después a la arteria aorta, para posteriormente irrigar al resto del cuerpo. Pero parte de esta poca sangre que llega a la arteria pulmonar pasa a la aorta por medio de otro conducto que es el conducto arterioso. Por medio de este conducto arterioso, el cual podemos localizar acá, por medio de este la sangre irriga principalmente al corazón y al cerebro y a los demás órganos y estructuras del feto. El resto de la sangre con dióxido de carbono correrá por las arterias umbilicales hacia la placenta para cargarse de oxígeno nuevamente. El conducto arterioso y el agujero oval se cierran después del nacimiento. Cuando el feto pasa a ser neonato, o sea, cuando ocurre el proceso del nacimiento, el proceso de la circulación pulmonar y la circulación sistémica se ve modificada de cierta manera por estas dos estructuras que ya no se encuentran presentes. Como se puede observar en la imagen, estas dos estructuras son la causa principal de la diferencia entre la circulación pulmonar y sistémica en el feto al neonato o al momento del nacimiento. El agujero oval que comunica ambas aurículas y el conducto arterioso que comunica la aorta con la arteria pulmonar. Cuando el neonato ya comienza a respirar, sus pulmones comienzan a funcionar de igual manera. Los alvéolos reabsorben líquido, se llenan de aire, se comienzan a oxigenar y producto de esto, este funcionamiento de los pulmones o de la presencia de oxígeno, ya que la placenta ya no está presente, los pulmones comienzan a funcionar por sí solos. El aire que llega al 21% comienza a disminuir la presión de la arteria pulmonar. Producto de eso, ya llega mayor cantidad de sangre a la arteria pulmonar y llega a los pulmones. Asimismo, producto de esta presencia de oxígeno y de las presiones también que se encuentran modificándose, comienzan a cerrarse de esta manera o por este motivo el conducto arterioso, así como también el agujero oval. Así ya no hay caminos o opciones por las cuales la sangre podía irse hacia la aurícula derecha porque ya no está esta estructura. Porque el agujero oval ya se ha cerrado y ya no podrá pasar de la arteria pulmonar hacia la aorta porque el conducto arterioso ya se cerró. Entonces, esto ya pasa a ser la circulación del neonato, porque ya no hay camino del agujero oval hacia la aurícula izquierda
ni de la arteria pulmonar hacia la aorta va a tener la circulación que ya tenemos por el resto de la vida, o sea, en la vida adulta, que llega la sangre de la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar, se dirige hacia el pulmón. Después de los pulmones la sangre se oxigena, pasa por venas pulmonares y luego surge este proceso, pero ya a partir del neonato a la vida adulta, porque estos dos factores del agujero oval y el conducto arterioso ya no se encuentran presentes. En esta imagen podemos visualizar o observar con mayor detenimiento la circulación pulmonar y la circulación sistémica desde el momento de que ya se convierte en neonato hasta en la vida adulta. Empezamos con ambos ciclos, la circulación pulmonar o circulación menor y la circulación sistémica o también llamada circulación mayor. La circulación pulmonar moviliza la sangre entre el corazón y los pulmones. Llevan la sangre desoxigenada hacia los pulmones para absorber oxígeno y liberar el dióxido de carbono. Posteriormente la sangre regresa al corazón. Como se observa en esta imagen, la sangre desoxigenada que viene de todo el cuerpo entra al corazón mediante la aurícula derecha y se dirige hacia el ventrículo derecho. De este ventrículo se dirige hacia la arteria pulmonar para posteriormente llegar al pulmón. Aquí es donde nos damos cuenta cómo el agujero oval, el cual comunicaba ambas aurículas, ya no se encuentra, entonces el proceso se ve levemente modificado. Posteriormente de llegar al pulmón, dentro de él se encuentran unas estructuras llamadas bronquiolos. A los extremos de los bronquiolos se encuentran los alvéolos, en los cuales se produce el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. A los alvéolos llega la sangre desoxigenada y libera dióxido de carbono gracias a los capilares. La sangre ya oxigenada sale por las venas pulmonares y entra limpia hacia la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y de este pasa al resto del cuerpo y comenzar así un nuevo ciclo. Ahora explicando la circulación sistémica partiendo de donde nos quedamos en la circulación pulmonar, que es el ventrículo izquierdo. La circulación sistémica empieza con la contracción del ventrículo izquierdo que bombea la sangre hacia todo el organismo, luego se dirige hacia la aorta, llega a los tejidos. En los tejidos se da el intercambio de gases mediante los capilares y posteriormente llega a la vena cava, la cual lleva el flujo sanguíneo hacia la aurícula derecha y comienza un nuevo ciclo de circulación nuevamente. Ahora continuaremos con el líquido surfactante, del cual nos centraremos en 3 puntos importantes: su papel fisiológico, su síntesis y su liberación en el organismo. Antes de indagar sobre su papel fisiológico, hay que saber, a grosso modo, que este es un líquido que disminuye la tensión superficial de los alvéolos. Cabe mencionar que el líquido surfactante cumple 3 funciones importantes. En esta imagen y sus componentes. Esta es una fosfatidilcolina saturada con un eje central formado por moléculas de 3 carbonos de glicerina o una cadena de glicerina. El surfactante pulmonar puede producirse continuamente en el pulmón, pero también puede depurarse continuamente del pulmón. Parte del surfactante pulmonar es llevado de regreso hacia las células tipo 2, proceso llamado recaptación, donde se recicla y se secreta de nuevo o se puede degradar y ser usado para sintetizar otros fosfolípidos.
La síntesis. El surfactante es sintetizado en el retículo endoplasmático de los neumocitos glandulares. Los fosfolípidos glandulares se condensan para pasar al aparato de Golgi y surgen como pequeños cuerpos laminares que se unen y se almacenan cerca de la membrana plasmática apical poco antes de ser secretados por exocitosis. La eliminación de este surfactante. Aunque los neumocitos glandulares se utilizan constantemente, el surfactante, su conservación no es completa. El surfactante que queda excluido durante la expiración forman cúmulos y pueden ser ingeridos por los macrófagos alveolares y pueden ser extraídos del pulmón. Por otro lado, los neumocitos glandulares pueden reutilizar las vesículas del surfactante o eliminarlas del organismo. En esta imagen se puede observar el epitelio de los neumocitos glandulares del pulmón. Hola, mi nombre es Eloísa y voy a continuar hablándoles acerca de la función del pulmón extrauterino. Después del nacimiento, el líquido se extrae por compresión torácica durante el parto vaginal y por absorción de líquido. Entra aire con la primera respiración para abrir los alvéolos. El recién nacido comienza a respirar a los 30 segundos. Los estímulos intensos ayudan a iniciar la respiración. La frecuencia respiratoria va aumentando a 30 o 60 respiraciones por minuto. El recién nacido debe respirar por sí mismo para obtener oxígeno. Puede suscitarse pérdida de calor conforme se estabiliza la termorregulación. Si el recién nacido se enfría, eso se llama sufrimiento por frío, se incrementan los requerimientos de oxígeno. Adaptación extrauterina del recién nacido. Según la embriología médica de Lachman, los movimientos respiratorios fetales inician antes del nacimiento y generan la aspiración de líquido amniótico. Estos movimientos son importantes para estimular el desarrollo pulmonar y así acondicionar a los músculos respiratorios. Cuando la respiración inicia al momento del nacimiento, la mayor parte del líquido pulmonar se absorbe con rapidez por medio de los capilares sanguíneos y linfáticos, y también en volumen escaso quizás sea expulsado por la tráquea y los bronquios durante el parto. Una vez que el líquido se absorbe de los sacos alveolares, el surfactante se deposita y forma una capa delgada de fosfolípidos sobre las membranas celulares alveolares. Entonces, cuando el aire ingresa a los alvéolos en la primera respiración, la capa de surfactante evita el desarrollo de una interfase aire-agua con una tensión superficial alta. Entonces, sin la capa surfactante, los alvéolos colapsarían durante la expiración, es decir, que se podría producir una atelectasia. Los movimientos respiratorios tras el nacimiento conducen el aire hacia los pulmones que se expanden y llenan la cavidad pleural. Si bien el tamaño de los alvéolos se incrementa cierto grado, el crecimiento de los pulmones tras el nacimiento depende ante todo del aumento del número de bronquiolos respiratorios y alvéolos. Se calcula que una sexta parte del número de los alvéolos del adulto ya existe al nacer. Que es la adaptación respiratoria, la adaptación cardiovascular y la adaptación de la regulación térmica. Adaptación respiratoria. El feto no respira en el útero, por lo que el establecimiento de esta facultad constituye la principal prioridad tras su nacimiento. El profesional de enfermería utiliza una pera de goma o un catéter de aspiración para extraer mucosidad, secreciones vaginales y líquido amniótico de las vías respiratorias del recién nacido. El lactante se coloca en decúbito supino con la cabeza a un nivel más bajo que el resto de su cuerpo, por lo que continúa expulsando secreciones que deberán limpiarse. La respiración suele comenzar de manera espontánea. No obstante, algunos lactantes precisan de estimulación para ello mediante masajes en la piel o pequeños golpecitos en los pies. El profesional de enfermería o el terapeuta respiratorio aplican una bolsa ambú y una mascarilla para respirar por el neonato. Se puede administrar oxigenoterapia para evitar la hipoxia.
En esta imagen podemos apreciar la adaptación respiratoria del recién nacido. El tórax fetal se comprime conforme avanza a lo largo del canal del parto. La compresión desaparece al salir del cuerpo de la madre y permite la entrada de aire a los pulmones, que se expanden para sustituir el líquido amniótico. Las concentraciones de oxígeno y el pH de la madre disminuyen y las concentraciones de dióxido de carbono aumentan, de modo que los centros respiratorios de la médula inducen alteraciones que provocan la contracción del diafragma. El aire frío y la luz también estimulan los centros respiratorios para que el neonato comience a respirar. Las respiraciones iniciales del recién nacido son irregulares, varían entre 30 y 60 por minuto. Adaptación cardiovascular. El aparato cardiovascular del neonato ha de adaptarse a la vida en el ambiente extrauterino. El sistema circulatorio fetal contiene varias estructuras que deben colapsarse poco después del nacimiento. Por ejemplo, la sangre no podrá fluir ya a través de las arterias umbilicales y la vena umbilical tras el pinzamiento del cordón umbilical. Las ramificaciones de estos vasos sanguíneos que se hallan en el interior del abdomen del recién nacido se convertirán más tarde en tejido conjuntivo. La variación de la presión torácica desencadena otros cambios en el aparato circulatorio. El aumento y la disminución rítmica de la presión torácica no solamente inducen la respiración, sino que también provocan el cierre del agujero oval y el conducto arterioso. Estas estructuras pueden requerir varios meses para cerrarse por completo. En esta imagen podemos ver el sistema circulatorio del neonato. Vamos a acercar para que ustedes puedan apreciarlo. Bueno, continuemos. Ahora, adaptación de la regulación térmica. La regulación de la temperatura corporal del feto depende del entorno intrauterino. La temperatura corporal materna mantiene el líquido amniótico a una temperatura de 37 grados centígrados. Al encontrarse húmedo, el recién nacido comienza a perder calor corporal por evaporación inmediatamente después del nacimiento. La temperatura del paritorio suele ser fresca con el fin de potenciar la comodidad de la madre y del personal mismo. Sin embargo, esta baja temperatura provoca la pérdida de calor en el neonato, por convección, conducción e irradiación. Se debe secar al recién nacido con toallas templadas, situarlo junto a la piel cálida de su madre y cubrirlo con mantas secas templadas para evitar el rápido descenso de la temperatura corporal. Se puede evitar la pérdida de calor a través de la cabeza mediante el uso de un gorrito. El neonato se colocará en una cuna bajo un calefactor radiante cuando sea preciso destaparlo para una exploración a la aplicación de alguna intervención de enfermería o si precisa la observación más estrecha. En esta imagen podemos apreciar, la imagen A nos muestra un mecanismo de pérdida de calor por evaporación, la B por convección, la C por conducción y la D por radiación. La pérdida excesiva de calor provoca estrés por frío en el recién nacido. Se define como un cambio térmico suficiente para inducir la generación de calor mediante termogenia sin escalofríos por parte del niño. El neonato es incapaz de producir escalofríos para calentarse, intensifica su metabolismo y moviliza sus reservas de tejido adiposo pardo a través del movimiento y el llanto. Este aumento de metabolismo origina distrés respiratorio, hipoxia y agotamiento de las reservas de glucógeno. Puede poner en peligro la vida del neonato en ausencia de tratamiento. En esta imagen podemos ver la distribución del tejido